Hay un momento en la vida de Meister Eckhart, el místico medieval, cuando su palabra se vuelve un susurro al filo de la muerte. ¿Qué significa realmente morir para encontrar la vida? No es una paradoja, es una invitación a atravesar el umbral donde el ser se disuelve y renace más allá del tiempo y del espacio. Eckhart desafió las certezas de su época con ideas que aún hoy estremecen. Dijo que debemos dejar morir todo lo que somos para descubrir quiénes somos en esencia. En pleno siglo XIV, entre herejías y controversias, este fraile dominico habló de un viaje interior tan radical que inquietó a la Iglesia misma, pues proponía una transformación absoluta. La pregunta no es si estás dispuesto a morir físicamente, sino si puedes permitir que mueran tus viejas creencias, tu ego y tus ataduras más profundas. Solo entonces pueden hacer esa vida nueva que trasciende las limitaciones humanas. Las palabras de Eckhart no son meras abstracciones. Resonaron en almas perseguidas por dudas y temores mortales. Sus sermones eran como llamas encendidas en noches oscuras del alma humana. Al escucharle hablar sobre la nada, o el nacimiento divino dentro del alma, muchos sintieron un estremecimiento profundo, porque tocaba la esencia misma de lo desconocido e infinito. Su enseñanza invita a mirar hacia adentro con valentía extrema, soltando todo aquello que nos define exteriormente para encontrarnos cara a cara con el misterio primordial. Esa entrega total implica abandonar seguridades construidas durante toda una vida. Es caminar sin mapa ni brújula hacia un territorio donde solo reina la fe pura. ¿Quién podría aceptar semejante desafío hoy día? Vivimos aferrados al control, al confort superficial y a identidades rígidas construidas por miedo o costumbre. Sin embargo, Meister Eckhart propone algo diferente. Despojarse hasta quedar desnudo ante lo divino dentro de uno mismo. Esta muerte interna no destruye, transforma radicalmente y abre puertas hacia una existencia plena más allá del sufrimiento cotidiano o los límites materiales. Cuando él habla sobre morir para vivir, no se refiere a sacrificios externos ni penitencias dolorosas, sino a ese acto supremo de rendición consciente ante lo desconocido. Al explorar estas ideas, sentirás cómo ciertas verdades chocan contra tus estructuras mentales preestablecidas. Posiblemente surjan resistencias fuertes, porque toca zonas vulnerables pero esenciales para cualquier evolución espiritual auténtica. Este llamado va directo al corazón humano más profundo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a soltar tu identidad antigua para abrazar una realidad infinitamente mayor? La historia de Eckhart es también nuestra historia secreta. Aquella lucha interna entre aferrarse al pasado o abrirse valientemente al misterio vivo presente, aquí y ahora. Enfrentar esta pregunta puede ser aterrador pero también liberador. Implica aceptar incertidumbres fundamentales, mientras reconoces que solo ahí está la verdadera libertad interior, esperando ser descubierta tras cada muerte simbólica personal. Meister Eckhart te invita justamente a cruzar ese umbral, sin retorno conocido como renacimiento espiritual verdadero, un camino oscuro pero luminoso, donde morir se convierte en acto supremo de amor propio, y despertar genuino hacia la vida eterna oculta dentro de ti mismo. Meister Eckhart, un místico del siglo XIII, nos invita a enfrentar una verdad profunda y desafiante. Para encontrar la verdadera vida, primero debemos estar dispuestos a morir. No se trata de una muerte física inmediata, sino de un proceso interno, una transformación radical del ser que implica dejar atrás todo lo que creemos ser. Nuestro ego, nuestras identidades superficiales y nuestras ataduras emocionales. En sus sermones, Eckhart habla con una claridad desconcertante sobre esta muerte interior como el camino hacia la libertad absoluta. Él no pretende espantarnos ni desalentarnos. Al contrario, señala que solo después de esta muerte puede surgir ese renacer espiritual genuino que todos anhelamos en lo más profundo. Considera cómo en muchas culturas antiguas, el proceso de iniciación implicaba simbólicamente morir para renacer. Los chamanes atravesaban ritos donde morían a su antigua identidad para adquirir nuevos poderes o sabiduría. Los antiguos egipcios celebraban el ciclo de Osiris como representación del paso por la muerte hacia la inmortalidad.
Estas prácticas reflejan algo universal dentro del alma humana. Aquel llamado esencial a desprenderse del yo superficial para alcanzar una existencia más plena y auténtica. Meister Eckhart recoge esa misma esencia y la coloca en el centro de su enseñanza cristiana, muy adelantada para su tiempo. En la sociedad contemporánea, solemos temer ese tipo de muertes internas, porque implican perder control y cuestionar todo lo conocido. Sin embargo, historias concretas demuestran que quien se atreve encuentra un poder invisible pero real dentro suyo. Un ejemplo es Teresa de Ávila, contemporánea espiritual posterior a Eckhart, quien describió sus experiencias místicas como momentos donde su yo desaparecía dejando lugar a una unión profunda con Dios. Ella vivió esa transformación como un abandono total del ego para vivir desde el amor puro e incondicional. Su testimonio confirma que morir al propio ego no es un acto fatal, sino liberador. Los datos históricos revelan además que las palabras exactas de Eckhart fueron consideradas peligrosas por las autoridades religiosas de su época, porque cuestionaban las estructuras rígidas basadas en dogmas externos. Él proponía algo más radical, una experiencia directa e íntima con lo divino dentro del alma humana. Esta propuesta sigue siendo provocativa hoy día porque nos invita también a revisar qué estamos dispuestos a soltar en nuestras vidas cotidianas para descubrir ese misterio escondido bajo capas superficiales. Así pues, cuando hablamos de morir para encontrar vida, según Meister Eckhart, no estamos ante un mero concepto abstracto o filosófico, sino ante un llamado urgente y profundo hacia la transformación interna auténtica, aquella capaz de revelar quiénes somos realmente detrás del ruido mental y emocional constante. Morir es entonces entendido como entrega total al vacío fértil, donde nace toda posibilidad nueva y auténtica existencia. Comienza allí mismo, en esa rendición consciente frente al misterio insondable dentro tuyo mismo. Cuando te entregas al vacío fértil no es un acto de desesperación, sino una aventura profunda hacia lo desconocido que habita en tu interior. Meister Eckhart, aquel místico medieval, hablaba con urgencia de esta rendición. Morir para encontrar vida significa soltar las ataduras del ego que nos encadenan a la seguridad ilusoria del yo. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de perder el control y descubrir algo más grande? Es ese instante, cuando la mente se aquieta y el corazón se abre. Entonces, comienza la verdadera transformación. Considera por un momento a Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. En los campos de concentración nazi, rodeado por horror y muerte constante, encontró una libertad interior imposible de arrebatarle, su actitud frente al sufrimiento. Frankl entendió que incluso en las peores circunstancias podemos elegir nuestra respuesta. Esa elección consciente es morir al miedo paralizante para nacer a una vida impregnada de significado. Esa paradoja refleja perfectamente la enseñanza de Eckhart. Solo cuando dejamos ir nuestro apego rígido a quien creemos ser, emergemos renovados. Otro ejemplo viene del arte. Piensa en el pintor que destruye su obra para crear algo nuevo o el escritor que abandona sus primeras páginas para dar paso a ideas auténticas. La creación genuina surge desde ese espacio donde todo se ha despojado. Sin embargo, muchos temen enfrentarse al vacío porque parece peligroso o incierto, pero ahí está el secreto. Dentro del caos aparente nace el orden profundo y fructífero. Por eso Eckhart insistía en caer en ese abismo con confianza radical. Además, estudios modernos sobre neuroplasticidad muestran cómo nuestro cerebro puede reconfigurarse ante experiencias limitantes si estamos dispuestos a dejar atrás patrones antiguos. Al morir, simbólicamente ante viejas creencias o hábitos autodestructivos, liberamos espacio para nuevas conexiones neuronales. Esto no es solo espiritualidad abstracta, sino ciencia comprobada, actuando como aliada del crecimiento personal. Esta entrega total implica valentía. Una disposición honesta a confrontar lo desconocido sin garantías. Porque sólo así puedes acceder a esa fuente interna inagotable, donde reside tu esencia más pura.
No hay otro camino hacia la autenticidad duradera, ni mayor acto de amor propio que este abandono consciente al misterio insondable dentro tuyo mismo. Pues allí germinan todas las posibilidades verdaderas y nuevas formas de vivir despierto, aparecen como flores tras invierno largo. Entonces te pregunto ahora, ¿qué estás dispuesto a soltar hoy? Porque cada pequeño acto de entrega es una semilla plantada en tierra fértil, capaz de florecer en libertad inesperada y plenitud genuina. Morir antes para poder vivir después es menos final trágico y más danza sagrada con la existencia misma. Una invitación abierta siempre vigente para renacer aquí, y ahora mismo contigo mismo como testigo fiel. Morir para encontrar la vida no es solo una metáfora. Es un llamado profundo que resuena en cada fibra de nuestro ser. Meister Eckhart nos invita a soltar esos apegos que nos encadenan. Esas seguridades que creemos imprescindibles, pero que en realidad son muros invisibles alrededor del alma. Hay una historia antigua que ilustra esto con claridad. Un monje budista, enfrentado a la pérdida de todo lo material tras un incendio devastador en su templo, se sentó entre las ruinas y dijo: «He perdido mis pertenencias, pero he encontrado mi libertad. Ahí está la paradoja vital. Perder para ganar». Al desprendernos de lo externo, sea riqueza, ego o expectativas, abrimos espacio para experimentar la esencia pura y auténtica del ser. En el camino espiritual, este morir constante puede manifestarse como renunciar al juicio sobre nosotros mismos o los demás, dejar ir viejas heridas y resentimientos guardados con celo. Eckhart subraya esta idea cuando habla de nacer desde adentro, donde el verdadero nacimiento es ese momento en el que dejamos atrás la máscara social para emergir desnudos ante nuestra propia verdad. Sin miedo ni adornos. Esto no significa vivir sin dolor o dificultades, al contrario, implica atravesarlos con conciencia plena y aceptación radical. Un ejemplo contemporáneo sería alguien enfrentando una crisis personal profunda, un divorcio inesperado o la pérdida repentina de empleo, y en vez de resistirse o caer en desesperación absoluta, decide entregarse al proceso interno transformador. Datos interesantes muestran cómo prácticas ancestrales como el ayuno prolongado o los retiros de silencio han sido usadas por diversas culturas para propiciar ese morir simbólico antes del renacimiento interior. En esas horas solitarias surge esa danza sagrada con la existencia misma. Una conexión directa con algo mayor que trasciende lo visible y tangible. Cuando permites esa muerte interior diaria, esa pausa consciente donde te despojas del ruido mental, empiezas a descubrir matices nuevos en tu experiencia cotidiana, colores más intensos en lo simple, una melodía oculta entre las palabras comunes. Lo fascinante es que este proceso no requiere abandonar el mundo exterior ni aislarse necesariamente. Puedes estar rodeado de gente, mientras simultáneamente estás muriendo a patrones antiguos dentro de ti mismo. Esa coexistencia paradójica abre puertas inesperadas hacia una alegría genuina y duradera, porque ya no dependes tanto del resultado externo para sentirte vivo. Así pues, estar dispuesto a morir significa también regalarte permiso para reinventarte constantemente. Para bailar ese eterno fluir entre finales y comienzos, donde cada instante es oportunidad nueva, si aceptas mirar más allá del miedo al cambio. Este compromiso profundo hacia uno mismo tiene un poder transformador enorme porque te vuelve testigo fiel del milagro cotidiano. Vivir aquí ahora, sin aferrarte demasiado a nada, ni nadie permite finalmente abrazar esa libertad sublime que Meister Eckhart llamaba la vida eterna. ¿Estás listo entonces? La invitación permanece abierta siempre. Abrazar la vida eterna, tal como lo planteaba Meister Eckhart, no es un destino lejano ni una recompensa futura. Es un estado que se revela cuando soltamos las cadenas del apego y nos permitimos existir en plena presencia. Morir para encontrar la vida no habla de un final físico necesariamente, sino de una transformación interna profunda. Ese desprendimiento de lo que creemos ser o tener como imprescindible. Cada vez que liberamos una expectativa rígida, cada vez que dejamos ir el miedo a perder algo o alguien, abrimos espacio para que la verdadera libertad florezca dentro nuestro.
Esta libertad sublime trasciende los límites del ego y despierta en nosotros una conexión con algo más vasto y auténtico. Ese misterio al que Eckhart llamaba vida eterna no es un concepto místico inaccesible, sino una experiencia tangible cuando aprendemos a soltar sin resistencias ni culpas. A veces podemos sentirnos atrapados por las circunstancias externas, por relaciones o posesiones que parecen definir nuestra existencia. Sin embargo, esa aparente seguridad puede ser también nuestra mayor prisión. La paradoja está en reconocer que solo al soltar podemos realmente aferrarnos a la esencia pura del ser, porque cuanto más intentamos controlar y retener, más nos alejamos de esa verdad interior. En esta entrega consciente reside la clave para trascender el sufrimiento y encontrar paz genuina. No se trata de renunciar a todo con dolor o sacrificio forzado. Se trata de elegir libremente dejar atrás aquello que limita nuestro crecimiento espiritual. Por eso te pregunto, ¿estás dispuesto a morir para encontrar la vida? ¿Estás dispuesto a observar sin juicio tus propios miedos y deseos, permitiendo que se disuelvan? Esto implica valentía, pero también amor profundo hacia ti mismo, porque al desapegarte abres espacio para recibir lo inesperado, nuevas formas de entender tu existencia y relacionarte con el mundo. La invitación permanece abierta siempre porque esta posibilidad está en cada instante presente. Vivir desde el desapego consciente es abrazar la eternidad aquí mismo. Recuerda entonces que liberar no significa perder sino ganar claridad. Morir simboliza renacer continuamente hacia versiones más auténticas de ti mismo. En este camino no hay prisa ni destino marcado, solo paso tras paso hacia ese horizonte invisible donde reside la verdadera libertad interior. Esa libertad sublime está esperando silenciosa dentro tuyo, lista para revelarse cuando estés dispuesto a soltar definitivamente aquello que ya no te sirve. Que estas palabras resuenen contigo mucho después de escucharlas, porque el llamado es constante. Vive plenamente soltando sin miedo, y descubrirás cómo nace dentro tuyo esa vida eterna prometida por Meister Eckhart. Una vida llena de sentido verdadero, donde cada momento ofrece un nuevo comienzo pleno y libre. Tú tienes siempre esa elección frente a ti ahora mismo. Solo debes decidir dar el salto hacia esa profundidad infinita llamada libertad absoluta.